Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta presentación del cuaderno que en esta oportunidad hemos titulado Formación, Investigación y Difusión del Conocimiento de las Artes y el Diseño. Coordino desde hace casi 10 años la línea de investigación sobre arte y comunicación. Y lo que hacemos en este espacio es principalmente observar las prácticas artísticas desde la dimensión comunicacional. Es decir, trabajar no solamente con las técnicas y las herramientas que conforman y configuran formatos artísticos, sino también y básicamente la construcción de sentidos que construyen una trama de significaciones que muchas veces eh, se comportan estableciendo discursos hegemónicos y otras tantas discursos de resistencia y de lucha frente a eso establecido. Ahora, en esta oportunidad, junto a Diego Contreras Morales, que es el coordinador invitado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos hemos planteado el rol de la docencia y de la formación, principalmente en los cursos de posgrado, en relación a estas temáticas, ¿no? Y en este sentido, la pregunta sobre el arte y la ciencia tiene que ver en esta dimensión de la formación, la investigación y la difusión del conocimiento. Y hemos llegado a una certeza provisoria de que no existen tantos espacios para la difusión del conocimiento de estudiantes de posgrado que están trabajando como cualquier investigador desde hace años con compromiso, rigor y responsabilidad frente a estas temáticas también. Entonces, la universidad, la Facultad de Diseño y Comunicación, y por eso agradezco al Instituto de Diseño y también al decano, nos ha dado la posibilidad de crear este espacio a través del cuaderno para publicar artículos que tengan que ver con avances y resultados de esas investigaciones durante los procesos de formación en posgrado. Así que aquí nos encontramos con estudiantes y ya graduadas y graduados, porque en el proceso de la construcción de este cuaderno muchos han podido defender sus tesis, así que nos alegramos porque también esto formó parte de esa etapa, es el camino de Ulises, lo llamo yo, porque en realidad tiene más que ver con un trabajo de introspección propia que tiene como resultado temáticas para la construcción del conocimiento. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con el coordinador, ¿no?, de la Universidad Pontificia del Perú, Diego Contreras, que también participó con uno de los artículos. Así que, Diego, te escuchamos atentamente. Gracias, Natalia. Bienvenidas, bienvenidos. Sí, cuando se configuró esta edición, se procuró y se intentó que esta publicación fuera este espacio, ¿no? Sin embargo, no se restringe a este tipo de investigaciones que muchas veces se dan en un espacio o momentos o épocas de estudio que implican a veces procesos que a veces quedan truncos, que son parte de la tesis, a veces no son parte de la tesis, pueden ser ejercicios que se exploran en mayor profundidad, e incluso también hay experiencias que devienen también de la docencia y que son producto de investigaciones que también tienen una importante cantidad de años atrás y que el fenómeno visual o el fenómeno de producción de diseño no está desligado, ¿no? Es un proceso
a veces amplio, enfocado a lo educativo, a veces tiene que ver con reparaciones también, y esto nos da, en cierta forma, la posibilidad de entender el arte de una manera más multidimensional. Eh, Eso sería todo por mi parte, Natalia. Gracias. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Entonces seguimos y comenzamos con Rodrigo Flores, Yamasato. Rodrigo, Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. ¿cómo estás? Eh, Bueno, te escuchamos con atención, Rodrigo. Listo, muchas gracias. Bueno, el texto que voy a presentar, del que voy a hablar ahora, se llama El fútbol y la fotografía como espacio de resistencia y autorrepresentación, un acercamiento a la identidad barrial a partir del Club Deportivo Malambito. En este texto lo que yo hago es un poco abordar las dinámicas que se generan en este barrio, ¿no? En un equipo de fútbol de barrio, ¿no? Y cómo el fútbol y la fotografía cumplen un rol de identidad, de representación, ¿no? De autorrepresentación, ¿no? Para dar un poco de contexto, eh, bueno, yo este texto lo hice cursando una maestría de antropología visual, ¿no? Que ya concluí, eh, de una experiencia que tuve hace muchos años, ¿no? Yo soy fotógrafo, realizador, pero también siempre me he estado desenvolviendo en prácticas de repente más del arte circenses, plásticas, ¿no? Entonces yo empecé un proyecto de talleres en este barrio, ¿no? En un barrio medio complicado, en un lugar que queda bueno, en Lima, en el límite de dos distritos, Barranco y Surco, no es un límite. Entonces llegué de una manera muy empírica, orgánica, digamos, empecé a hacer talleres de arte para chicos y luego, posterior a eso, hicimos un club deportivo de fútbol, ¿no? Eh, entonces, aquí es donde yo empecé a ver algunas cosas que luego quise como explorar, ¿no? Abordar en función a la fotografía, ¿no? Digamos, yo cumplí ahí un rol más de gestor, ¿no? Con el equipo, pero siempre, bueno, andaba con mi cámara, ¿no? Soy realizador fotógrafo y la cámara se volvió como eh, claro, un elemento, ¿no? Un protagonista también en el día a día, ¿no? En mi relación con ellos, ¿no? Y en el desarrollo de este equipo de fútbol, ¿no? Eh, un poco lo que yo quiero explicar, o el argumento central de este texto, era que la organización de un territorio determinado no es necesariamente geográfica, sino histórica, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió con esto? Es que yo, en este barrio, ¿no? Que es un barrio complicado, ¿no? Donde abunda la delincuencia, prácticas, digamos, que son adversas para el crecimiento de los jóvenes, no hay mucha corrupción. Es un barrio que tiene, digamos, una sensación, o ellos, lo que yo percibí es que tienen esta sensación de que no pertenecen a Barranco, ¿no? Malambito es un barrio que queda dentro del distrito de Barranco, pero ellos siempre se han sentido marginados, es un barrio al que nunca llegó, digamos, también los apoyos estatales, ¿no? Barranco ha crecido, un distrito que creció, se modernizó, pero este barrio estuvo siempre al margen, ¿no? Y ellos son muy conscientes de eso, ¿no? Al momento de ellos ser el equipo de fútbol y entrar a una liga de Barranco, digamos, una liga distrital donde ellos competían con otros barrios también. Empecé a ver esta especie de necesidad de ellos también decir, bueno, yo estoy aquí presente, yo también existo. Entonces el fútbol y la fotografía en este caso empezaron a cumplir un rol de ellos como una herramienta para ellos visibilizarse, ¿no? Y poder autorrepresentarse, ¿no? En el sentido de que ellos también empezaron a exigir, a tener una exigencia, ¿no? De cómo querían mostrarse, ¿no? Y el fútbol ahí, como este producto cultural, ¿no? Como muy masculino, era también aprovechado, ¿no? En ellos para mostrarse fuertes, ¿no? Y decir, yo estoy aquí presente, ¿no? Fue interesante cómo al final, digamos, una cámara que para mí era una herramienta o un elemento que podía acompañarme porque sí, eh, sin ningún fin específico, ellos empezaron a exigir que los fotografíe, ¿no? Bueno, con la premisa, ¿no? De que hoy en día, bueno, la tecnología avanza, ¿no? Y todos estamos familiarizados con la fotografía, con las cámaras, las fotografías circulan, las imágenes circulan por todos los medios, están las redes sociales, ellos eran muy conscientes, son muy conscientes de eso, ¿no? Entonces intentaban, sí, tratar todo el tiempo de representarse, de fotografiarse y de mostrarse de determinada manera.
¿no? Yo utilicé también, abordé un poco en este texto este abordaje teórico de Said, que habla del orientalismo, este concepto del orientalismo como en la sociedad, esta idea que se ha creado de Oriente, ¿no? A partir de Occidente, ¿no? Como Occidente como un espacio, ¿no? Geográfico moderno, industrializado, ¿no? Que ha progresado, y Oriente como el resto, ¿no? Utilicé este concepto porque para mí, y lo que yo percibí es también que Malambito o los chicos de este barrio eh, se sentían como el resto, ¿no? El resto de una totalidad que era Barranco, ¿no? Entonces ahí es que apareció el fútbol y la fotografía como esta herramienta para que ellos puedan decir estoy aquí, ¿no? Es una historia de Malambito que se ha dado todo el tiempo como siendo marginado, ¿no? Y son chicos que son muy conscientes de eso, ¿no? Eh, y luego también otra teoría que utilicé, ¿no? Que fue bastante interesante para poder explorar esto, fue la teoría del drama social de Turner, ¿no? Que habla todo este performance de ellos, ¿no? De las dinámicas que puedan tener, las actitudes, ¿no? Porque eran muy distintos, digamos, en el barrio mismo. Yo llegué a tener un vínculo con ellos muy cercano a través de los años, y luego yo acompañarnos, irnos a otros lugares, movernos, ¿no? Salir de este espacio más de confort, digamos, ¿no? Irnos a vincularnos, a relacionarnos con otras personas, ellos siendo conscientes de cómo los miraban, se sentía esta necesidad de representarse, ¿no? De mostrarse de determinada manera, ¿no? Y, y bueno, y eso ahí me pareció muy interesante, ¿no? Sí, y también, bueno, ese aspecto de la territorialidad, ¿no? Ellos eran, es decir, uno puede percibir un mapa de Distrito de Barranco, puede ver un mapa de Malambito, pero no es el mapa que ellos sienten, ¿no? Ellos que conciben, ¿no? Era interesante también eso, ¿no? Ellos lo perciben de otra manera más distinta a través de las dinámicas sociales que aparecen en la misma población, en el mismo barrio, ¿no? Entonces, y ellos les gustaba o se sentían identificados y querían sentirse como un barrio, ¿no? Con determinadas características, ¿no? Entonces, esta identidad barrial se veía plasmada en las fotografías, ¿no? Yo siento que, digamos, siempre la fotografía como algo muy subjetivo y en el que yo siempre, digamos, puesto yo mi visión, mi mirada, en esta experiencia en Malambito para mí fue el lugar donde más he sentido que ellos mismos se tomaban las fotografías, en el sentido de que ellos me exigían tomarles las fotos y ellos casi que dirigían, digamos, esa apuesta también, ¿no? Y era muy interesante para mí eso, ¿no? Yo casi apretaba el botón de la cámara más o menos, ¿no? Es decir, evidentemente hay todo ahí, mi expertise, mi experiencia, pero sí sentía que ellos mismos se retrataban, ¿no? Eh, por eso fue que yo siempre quise como explorar un poco más esto, ¿no? Un poco más entrar a esta necesidad que ellos tenían por representar en ese aspecto más performático, ¿no? De cómo ellos quieren interactuar y mostrarse, ¿no? Eh, y bueno, nada, ¿no? Un poco para ir cerrando ya esta exploración, este texto, mencionar, ¿no? Este sentido de pertenencia, ¿no? Que tenía el Malambito, el Club Deportivo Malambito, este club, ¿no? Digamos, funcionaba como un espacio donde ellos podían autorrepresentarse, desenvolverse, ¿no? El fútbol cumple al final una metáfora, ¿no? Para mí un reflejo de la sociedad, ¿no? Y ellos lo mostraban, ¿no? Lo hacían ver muy claramente. Y bueno, y este hecho también de la utilización de la fotografía, ¿no? Es decir, un producto, una disciplina, una herramienta, ¿no? Un arte que tiene muchas posibilidades, ¿no? Tanto de producción, de difusión, de circulación. Entonces aquí se veía un poco esta diferente, esta versatilidad, digamos, ¿no? Esta herramienta, ¿no? La cámara al final se mezclaba con la misma acción y ellos exigían representarse, ¿no? Es un poco lo que me quedó también de esta experiencia, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por la invitación y bueno, gracias también por escuchar. Gracias, Rodrigo. Es siempre bastante interesante, incluso en conversaciones que hemos tenido antes también sobre este tema. Pasamos a Verónica Méndez. Adelante. Ay, bueno, muchas gracias. Voy a compartir entonces. Ahí sí. Bueno, perfecto. Bueno, primero, buen día, buenas tardes. Es un gusto para mí participar en este espacio del coloquio.
En esta presentación les voy a compartir un poco los principales aportes del artículo que publiqué en el grato acompañamiento de Natalia Guerre para el cuaderno de formación, investigación y difusión del conocimiento en artes y diseño, que está titulado Construcción de sentido social a partir de la práctica cultural. Lo que me interesa poner en diálogo en esta propuesta es cómo el diseño, desde el diseño y en particular desde el diseño social, podemos contribuir a la transformación simbólica de las prácticas cotidianas, incorporando herramientas teóricas que provienen de la semiótica, de la sociología y la teoría del diseño contemporáneo, ¿no? El eje de este trabajo es el cruce entre dos marcos conceptuales. Por un lado, la semiosis social infinita de Liceo Verón, que nos permite leer los procesos de significación en la vida social, y por otro lado, los marcos de referencia propuestos por un autor que se llama Kisdorf como eje del pensamiento proyectual en contextos complejos, ¿no? Me pregunto cómo estas dos perspectivas pueden combinarse para aportar una práctica de diseño social que sea más situada, que sea más crítica y sobre todo que sea más transformadora. En este sentido, entiendo que, bueno, Verón parte del legado de Peirce para pensar una red infinita de significaciones, donde todo objeto, práctica o discurso es significante en tanto se inscribe en un entramado social. Y Dort, en cambio, trabaja desde el diseño, proponiendo que para enfrentar los llamados problemas perversos o wicked problems, no alcanza con soluciones técnicas, sino que necesitamos construir nuevos marcos de sentido, ¿no? Entonces, lo que hago es poner estas dos perspectivas en diálogo para pensar una práctica de diseño que también sea una práctica de lectura y de interpretación cultural, ¿no? Para materializar estos cruces, analizo un caso real ocurrido en Buenos Aires en 2016, una pareja de mujeres que fue echada de un bar notable en la ciudad de Buenos Aires por besarse. Y esto generó una denuncia ante el INADI, que es el ente antidiscriminación, que lamentablemente en este momento no se encuentra vigente en nuestro país. Y bueno, y eso produjo una respuesta social muy fuerte. Lo que me interesa no es solo el hecho puntual, ¿no? Claramente, sino cómo en esta escena se ponen en tensión los diferentes marcos discursivos, lo instituido, lo instituyente y lo institucional, ¿no? Y aparece un conflicto entre la norma tradicional, que considera inapropiada una muestra de afecto en esos términos, y una demanda social creciente por el reconocimiento y por derechos, ¿no? Los discursos en tensión, para analizar esta tensión, me apoyo entonces en Verón y en Dort, como les decía, y entendiendo la identificación de estos tres discursos, ¿no? El instituido, que es el del bar, conservador, ligado a un imaginario de lo tradicional y de lo respetable, el instituyente, que es el de las clientas y las organizaciones sociales que en este caso denuncian, y que interpela el orden establecido y propone un nuevo marco, y el institucional, ¿no? Que es el INADI, que valida públicamente esa transformación discursiva y sienta en ese caso precedente, ¿no? Y esta tríada entiendo que nos ayuda a ver cómo se construye el conflicto y cómo se disputa el sentido de lo que es aceptable en el espacio público. Bueno, ¿qué nos deja este caso para pensar el diseño? Que diseñar en lo social no es solo producir objetos o servicios, sino también leer y transformar contextos culturales, que todo espacio está atravesado por significaciones y que esas significaciones se pueden intervenir. Entonces, si sumamos la mirada semiótica a la práctica proyectual, podemos producir estrategias que sean, como decía antes, más sensibles, más situadas,
sobre todo más éticas, ¿no? Que es básicamente un interés con el que vengo atravesada por distintos trabajos académicos. En este trabajo, entonces, se inscribe en una línea que puedo entender como un poco más amplia, ¿no? Sobre diseño, cultura, derechos. Me interesa pensar el diseño como una herramienta de intervención simbólica, no solo funcional. Entiendo que pueden surgir nuevas líneas, otros casos, nuevas metodologías participativas, herramientas para diseñadores que trabajan en lo comunitario, en la gestión cultural o en la educación. Y sobre todo, la apuesta es por un diseño que no sea neutral, ¿no? Y en eso estoy también trabajando en mi tesis doctoral, sino que asuma la dimensión política y cultural. Un diseño que contribuya a imaginar mundos que sean más justos, más diversos y más habitables. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias, Verónica. Si podemos dejar de compartir pantalla. Ahí va. Bueno, tanto Verónica como Rodrigo, ¿no? Expresan la importancia de pensar, ¿no es cierto?, toda práctica en arte y en diseño situada y articulada con los procesos culturales y fundamentalmente políticos, ¿no? Generalmente siempre le digo a mis estudiantes, ¿cómo hacemos para comunicarnos?, ¿no? ¿Cómo hacemos para comunicarnos y que nos entendamos cuando empezamos a estudiar estas semiosis sociales y nos damos cuenta que las capas, estas tramas de significaciones se hacen cada vez más complejas, ¿no? Bueno, gracias, Verónica. No quiero sacarles tiempo a los expositores, así que seguimos con Evelyn Núñez. Evelyn, Sí, estoy te lista. A ver, escuchamos. gracias. Voy a compartir pantalla. Un momentito. Ahora creo que se está viendo, ¿verdad? Sí. A ver. Ok. Bueno, buenas tardes. A continuación les presento la ponencia Son Sonriendo, diseño editorial de un material arte educativo con fines terapéuticos desde la universidad. Esta ponencia presenta la experiencia del diseño del manual de acompañamiento para el libro álbum Son Sonriendo, un material arte educativo interdisciplinario que reúne literatura, música e ilustración orientado a atender los problemas de habla y lenguaje de los niños de la primera infancia con la condición de labio fisurado y o paladar hendido. Se plantea cómo el diseño editorial puede ser un apoyo, soporte o complemento a una propuesta donde confluyen varios lenguajes artísticos como una etapa clave en toda publicación, ya que puede enriquecer la experiencia de lectura y de los mediadores, lectores y mediadores. Además, se enmarca en la responsabilidad social universitaria RSU, fomentando el vínculo de los estudiantes de diseño con su entorno. Sobre la problemática en Perú, aproximadamente 900 niños nacen con la condición de labio paladar hendido o fisurado, según la organización Operación Sonrisa Perú al 2024. Por otro lado, la incidencia de estos casos es de 1 por 700 nacidos vivos, según el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja al 2019. Esta condición es congénita y de causa aún desconocida. Abarca dificultades de alimentación, infecciones de oído, problemas dentales, así como trastornos del lenguaje y del habla, incluso la autoestima y la socialización. Por tal motivo se necesita de un equipo multidisciplinario. El proyecto se basa en dos ejes temáticos, la educación cultural y artística bajo el marco que promueve la UNESCO, donde la educación artística podría ser beneficiosa en la terapia para niños con discapacidades, siendo la cultura y las artes esenciales para un proceso de aprendizaje integral y que puede acelerar la consecución del ODS 4 sobre educación. Esta búsqueda de un mundo más equitativo se conecta con la RSU, la cual busca promover la diversidad y la inclusión en la sociedad, desarrollar la ciudadanía activa y comprometida, así como contribuir al bienestar social.
Es así como nace el proyecto Son Sonriendo, un libro álbum con microrrelatos, canciones y arreglos musicales dirigidos a la primera infancia, considerando el contexto musical y lingüístico peruano, junto con un manual de acompañamiento. Para ello se contó con la guía de la terapeuta del lenguaje y coordinadora en Operación Sonrisa Perú, Milagros Rojas, y el escritor de literatura infantil mexicano, Emilio Lomo. Se empleó el enfoque de aprendizaje situado y el enfoque RCU con el fin de ser significativo para los estudiantes y así vincularlos con su entorno. El manual de acompañamiento tiene como objetivo servir de guía al adulto mediador y potenciar los fines terapéuticos, ¿no? Al inicio se pensó que fuese parte del libro álbum, pero luego se decidió que estuviese separado. Dentro de las responsabilidades del manual, tuve a mi cargo la coordinación del curso de Editorial 1 en la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como parte del briefing, el objetivo de diseño era diagramar el manual de acompañamiento y elaborar un mock-up digital para el estuche de cartón. Con respecto al público objetivo, el manual estaría dirigido al adulto mediador, ya sean padres de familia o profesores. El requerimiento fue conectar con el diseño del libro álbum y el estuche, y luego se solicitó incluir las partituras simplificadas. Por último, como especificaciones técnicas, se indicó un formato de 24 por 24 centímetros, a full color, 36 páginas interiores, papel bond o couché y tapa blanda. A la derecha se observa la hechadura del manual. El material incluyó la presentación de las historias, la pronunciación de los 10 fonemas a reforzar, códigos QR y actividades prácticas. El proceso de diseño editorial tuvo una duración de 6 semanas. Entre septiembre y octubre del 2023 se consideraron 6 etapas, desde la formación de equipos de trabajo hasta los entregables finales. Previamente se realizó una visita guiada a Operación Sonrisa Perú, donde los estudiantes conocieron más de la condición de fisura labio-palatina e interactuaron con los niños. Como parte del benchmarking en la etapa 4, se encontró muy pocos referentes sobre manuales terapéuticos y de calidad estética en idioma español. Tanto en el contenido como en la forma, carecían de un tratamiento explícito y sin un componente musical. Una vez definido el boceto del estilo gráfico, se procedió a crear el sistema que soportaría la información del manual, es decir, una especie de patrón que permita replicar el diseño para cada una de las historias, el cual debería ser flexible para incluir más páginas si fuese el caso. Para ello se recurrió al programa Adobe InDesign y los docentes acompañaron todo el proceso y se brindaron guías semanales señalando lo que se debía presentar, ¿no? En la imagen se puede ver el calendario de seguimiento del avance del manual correspondiente a la etapa 5. Terminado el proceso, se seleccionaron las propuestas de manual más logradas de cada uno de los horarios y se obtuvieron unas 14 alternativas. Algunas siguieron el estilo de las ilustraciones del libro álbum, mientras que otras elaboraron su propia interpretación gráfica. El equipo del proyecto Son Sonriendo eligió 3 finalistas, quedando como ganadora la propuesta del manual y estuche realizada por las estudiantes Cori Barbosa y Mónica Cáceres, bajo el acompañamiento de las profesoras Romina Giorgio y María Lucía Otawa. Y visualmente el manual logró conectarse con el espíritu lúdico del libro álbum. Se mantuvo a la ilustración como protagonista sin dejar de lado el propio aporte. Por ejemplo, en el cubierto del manual se colocó al personaje de la niña de cabeza. Los interiores siguieron el tono divertido, como si los detalles de las ilustraciones hubiesen salido del libro álbum para interactuar con el texto del manual. La diagramación entonces es armónica, el estilo a mano de los títulos lo hace más cercano, mientras que el cuerpo de texto de carácter neutro es bastante legible. Aquí algunos detalles de las páginas del manual terapéutico Son Sonriendo, mostrando la línea gráfica y cómo se integra con la propuesta sonora y musical. Por ejemplo, aquí la ilustración del perfil de un niño o niña con el punto y modo articulatorio del fonema J para la historia de la jirafa Jacinta, junto al código QR para escuchar.
Aquí la presentación, indicaciones para el fonema ro en la historia de perro en el ropero. Y una página diagramada de la partitura Gota de Gato. Aquí está el mock-up del estuche de Son Sonriendo, el cual se imprimió en Folco. Al respecto, en relación con los resultados y procesos del diseño editorial, la profesora Licenia Durazo, coordinadora del proyecto, manifestó que se llevó una grata sorpresa al observar el compromiso y dedicación que pusieron los estudiantes de diseño gráfico. Y Milagros Rojas, autora del manual de acompañamiento, expresó el acierto de la diagramación amigable, así como la paleta de color ligeramente desaturada y que implicaba un aspecto emocional para el lector. Como última fase del proyecto, la presentación de Son Sonriendo se realizó el 22 de junio del 2024 en el campus de la PUC con la participación de la comunidad de Operación Sonrisa Perú a manera de devolución de los resultados. Asimismo, se les hizo la donación de una parte de los materiales y el resto se está haciendo llegar a instituciones que abordan terapias de lenguaje para niños en la primera infancia. Y a manera de reflexiones finales, esta experiencia muestra que el diseño editorial logró integrar estos lenguajes artísticos en un material arte educativo con fines terapéuticos entre el informativo y la alta calidad estética. El resultado es agradable para la lectura gracias a la paleta de color, ¿no? En opinión de la autora del manual. Además, logró conciliar los distintos estilos de ilustración que tenía el libro álbum. ¿No? Concebir el diseño del manual de acompañamiento de Son Sonriendo como creación de un sistema resultó muy pertinente y no afectó al espíritu lúdico del proyecto. Uno de los desafíos fueron los tiempos y los ajustes sobre la marcha, como sucedió con la echadura. Asimismo, el diseño puede contribuir también a un propósito social y la universidad ofrece el espacio ideal para ello. Como docentes podemos sensibilizar a los estudiantes para que se vinculen con su entorno, la diversidad y la inclusión. Finalmente, el proceso narrado podría aplicarse a cualquier temática, zona geográfica y contexto cultural, y esperamos sirva de inspiración para futuros proyectos interdisciplinarios donde el diseño puede ser este eje integrador de una propuesta artística orientada a mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas. Un agradecimiento especial a los estudiantes del curso de Diseño Editorial 1 del 2023-2 y a las profesoras y profesores por su compromiso y participación, ¿no? La bibliografía. Y muchas gracias. Gracias, Evelyn. Muy interesante, ¿no? Me está haciendo recordar una época en que tenía conversaciones con otra profesora investigadora que ya no está acá y siempre nos preguntaba, ¿para qué investigamos? ¿Para qué estamos haciendo todos estos procesos eh, de levantar información, de discutir teóricamente para qué sirven las cosas? ¿O qué están, o cuál es el objetivo o función que se le da, ¿no? Y en ese sentido, Son Sonriendo creo que es una muestra interesante para darle seguimiento por algunos años, ¿no? Para ver los efectos y lo que logra hacia un futuro. Muchísimas gracias, Evelyn. Gracias, Diego. Eh, Así, de esta manera, seguimos con la presentación de Yolanda Rodríguez y Susana Pastor, que esta vez no nos acompaña. Adelante, Yolanda. Gracias. Buenos días, buenas tardes. Me toca ahora presentar un trabajo en coautoría. Antes quisiera agradecer a Natalia y a Diego por la oportunidad de participar en este número y ahora en la presentación del artículo. El artículo que voy a presentar, que está publicado en este número de cuadernos, se titula La memoria hecha imagen y documento, compromiso y tradición, la fiesta de las cruces de Luricocha. Este artículo presenta la experiencia de un curso de fotografía documental de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que abordó la fiesta de las cruces de Luricocha en Ayacucho, comunidad afectada por el conflicto armado interno de los años 80 y 90. El curso, desarrollado en 2 ediciones,
en 2 semestres académicos, vinculó a estudiantes con la memoria y la fiesta a través de la fotografía y la investigación social. Se analizaron las subjetividades de los estudiantes como creadores, la comunidad como usuaria y las instituciones que resguardan los documentos fotográficos. Los estudiantes documentaron la fiesta combinando fotografía y técnicas etnográficas. Se sensibilizaron con la memoria histórica, aplicaron métodos de investigación de las ciencias sociales y produjeron una exposición fotográfica. El artículo reflexiona, las profesoras reflexionamos sobre la confluencia de estas subjetividades y el potencial de la fotografía documental para la relectura del pasado en contextos post-conflicto. La experiencia aportó al desarrollo de habilidades en el campo de la fotografía, iniciando al estudiante en la reflexión y la práctica de género documental y a la praxis de la edición, producción y difusión de la exposición fotográfica de nivel profesional. Aportó al aprendizaje práctico de técnicas de investigación social, particularmente la aplicación de entrevistas en profundidad y observación participante, al diseño del trabajo de campo, así como la elaboración de informes de trabajo de campo. La experiencia implicó la toma de contacto vivencial por parte de los estudiantes con una comunidad rural de los Andes centrales que fue escenario del conflicto armado interno, y su cultura viva que se expresa en la fiesta de las cruces a inicio de mayo, del mes de mayo, y que presenta características peculiares de ancestralidad en esta comunidad. De esta manera el curso aportó al desarrollo de algunas competencias genéricas del modelo educativo de nuestra universidad, que son las competencias de investigación y de ética y ciudadanía, o buscó aportar a ellas. El curso es una materia electiva del plan de estudios de la carrera de comunicación audiovisual. Se dictó por primera y única vez en la modalidad de codictado, uniendo los enfoques de las ciencias sociales y la fotografía en el diseño y desarrollo del curso. La pregunta que guió el proyecto del curso fue por los significados que tiene la fiesta de las cruces para los miembros de la comunidad de Luricocha, que vivieron los embates del conflicto décadas atrás, que los dividió, los confrontó y por el cual muchas familias pasaron por la experiencia y el desplazamiento forzado y luego el retorno. Los registros fotográficos e informes etnográficos de los estudiantes corroboran que la fiesta tiene un sentido de reunir a quienes forman parte de la comunidad, que es un elemento de identidad, signo de pertenencia que se actualiza cada año en la celebración. La fiesta de las cruces activa la memoria sobre el pasado reciente. Esta no impone una narrativa sobre lo que ocurrió, por el contrario, relatos breves relacionados con la violencia política de aquellos años afloran en el marco de la fiesta de las cruces y que fueron recogidos estos relatos por los estudiantes durante el trabajo de campo en la comunidad. No está pasando el PPT, si Diego me puedes ayudar, por favor. Luego de realizar la investigación bibliográfica en aula, los estudiantes viajaron a la comunidad para hacer registros fotográficos e informes etnográficos. Voy a dejar de compartir para que Diego me pueda ayudar. Fueron 2 grupos de estudiantes, unos viajaron en octubre de 2018 y el segundo grupo en mayo del 2019. Los registros fotográficos pasaron por procesos de edición y producción por los propios estudiantes, así como elaboración de productos de difusión que se concretaron en gigantografías y exposición de fotografías que fueron entregadas a la comunidad, a la parroquia, la municipalidad y a la biblioteca comunal y exposición fotográfica en el campus universitario. Los archivos fotográficos producidos constituyen una lectura de los estudiantes que al ser entregados a la comunidad se abren a nuevas lecturas y narrativas. Así, los archivos lo mismo que al ser expuestos en el escenario académico del campus universitario. Así, los archivos fotográficos como repositorios de la memoria no solo validan la existencia de lo fotografiado, sino que también nos permiten recordar y reinterpretar el pasado y construir nuevas narrativas. Las fotografías producidas por los estudiantes, sumado a los informes etnográficos, evidencian un conocimiento y comprensión acerca de las vivencias de la comunidad. Los primeros registros fotográficos producidos antes de la fiesta por el primer grupo de estudiantes, con el propósito de retratar a los personajes de la fiesta de las cruces,
recopilan diversos relatos sobre las vivencias personales y colectivas durante el conflicto armado interno. Los registros fotográficos del segundo grupo de estudiantes durante el desarrollo de la Fiesta de las Cruces recogen una variedad amplia de personajes, espacios, objetos y situaciones de la festividad. Muestran en su contenido que lo que más atrajo la atención de los creadores fue el personaje de los chunchos, un personaje central en la fiesta. En el conjunto de imágenes seleccionadas para el diseño de las gigantografías y para la exposición fotográfica, cerca del 40% corresponden a retratos y diversas situaciones donde el elemento protagónico es el chuncho, su antara y su indumentaria. Los archivos fotográficos, ahí los podemos ver, los archivos fotográficos de los estudiantes revelan una intención de documentar al otro y su realidad sin una búsqueda intencional que refleje la mirada de autor. No domina una dimensión expresiva definida únicamente por el fotógrafo creador, sino una mirada empática de respeto al otro y conciencia del otro. En relación a las instituciones que están al servicio del archivo, la municipalidad, la parroquia, la universidad, estas reciben y brindan la posibilidad de circulación de los archivos, de ser vistos por distintos públicos y por la propia comunidad a la que pertenecen. Esta circulación posibilita que estos archivos sean releídos, generando distintas lecturas, reestructurados y ser interpretados de diversas formas de acuerdo a sus campos discursivos vigentes. La parroquia usa las gigantografías para la catequesis. La municipalidad, en su misión de poner en valor las tradiciones ancestrales, utiliza las fotos en los eventos ediles. La universidad, en su misión de promover la creación y difusión de cultura y arte, reconociendo la naturaleza multicultural del país, pone a disposición sus recursos académicos, económicos y logísticos para proyectarse hacia la comunidad local y nacional. Muchas gracias. He puesto una selección de fotos para que ustedes conozcan un poco de esta festividad, de lo que los estudiantes conocieron, reconocieron y se sensibilizaron al respecto. Y luego algunas imágenes sobre las proyecciones de las fotos, las gigantografías en los distintos escenarios, el campus universitario y la propia comunidad de Luricocha. Muchas gracias. Gracias a vos, Yolanda. Muy interesante lo que acabamos de ver y pensaba en cómo la fotografía, ¿no es cierto? La representación, pensando en vos y en Rodrigo, ¿no? Construyen memoria cuando quien la saca, ¿no es cierto?, tiene una sensibilidad y una empatía con lo que está enfocando, ¿no? Que no es un producto para consumir, sino vida, ¿no? En sus diferentes formas. Y en este sentido podemos unir en esta primera parte, ¿no?, de las exposiciones lo que planteaba Verónica en función de su curiosidad a partir de una pareja de dos chicas que se dieron un beso en una confitería y fueron echadas, ¿no? O Evelyn que construye este manual, ¿no?, de acompañamiento para niños y niñas, y cómo entonces el arte, de alguna manera, como práctica de expresión de la sensibilidad y de las emociones, que se encajan y se encaminan en una forma, muchas veces, y ojalá que esto sea un impacto en este sentido, interviene e incide en la propia ciencia que estamos acostumbradas a que sea extremadamente racional y que busca solamente resultados, ¿no? Entonces, Diego, pensemos, ¿no es cierto?, también para próximos cuadernos pensar qué pasa con el estudio de las emociones, ¿no? Y cómo esas emociones se manifiestan y se expresan en prácticas que colaboran en la ciencia, ¿no? En estos primeros trabajos que pudimos ver. Bueno, seguimos entonces. Gracias, Yolanda, un gusto, y saluda a Susana de nuestra parte. Seguimos con Gracias. Rita. Sí, voy a compartir pantalla. Un minutito, Bueno. por favor.
¿Me confirman si se puede? Lo vemos, Rita, sí, sí. Sí. Perdonen, voy a poner aquí para mutear, que no se esté interrumpiendo cuando estemos en la exposición. Un ratito. Sí, tranquila. Sí. Bien, empezamos. Bueno, muchas gracias Natalia y Diego por la convocatoria para este coloquio también y para la publicación. Yo les voy a compartir un poco sobre mi investigación que dio origen a este primer artículo titulado Uso de los archivos fotográficos históricos en la enseñanza básica regular en Perú post-pandemia. Mi nombre es Rita Segovia Rojas y pues aquí está el artículo dentro del cuaderno, un poco sobre lo que voy a tratar en estos 10 minutos, espero me alcance el tiempo, y empezamos. Un poco cuáles han sido los antecedentes de la investigación. Yo soy comunicadora de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Durante muchos años trabajé en el Instituto Río Agüero, en el área de Relaciones Institucionales, y tuve la fortuna de acercarme a este ecosistema que ya con una investigación que estoy haciendo en el ámbito doctoral, he denominado GLAM, ¿no? Que involucra a las galerías, a las bibliotecas, a los museos y a los archivos. A partir de mi interés por los archivos fotográficos y sobre todo los archivos históricos, es que en el año 2013, junto con la jefa del Archivo Histórico Ribagüero del Instituto Ribagüero, donde realizaba mis labores, formamos el grupo de investigación Fotografía Histórica. Esto del año 2013, un grupo multidisciplinario que congregaba tanto a comunicadores, antropólogos, historiadores, eh, que queríamos revalorar justamente los archivos que se ubican aquí. Ya en el 2015 y a partir de proyectos realizamos una primera publicación que valoró los balcones de Lima dentro de una mirada también actualizada. En el 2016, como equipo, participamos en el primer encuentro de archivos fotográficos realizado en Lima, Perú, en abril, y al año siguiente también nos animamos con este afán de conocer un poco más qué está pasando en Latinoamérica en participar en el primer encuentro internacional de preservación de fotografía patrimonial en Uruguay. Ya para el año 2018 y con este interés de tener 3 proyectos paralelos investigando archivos, nos presentamos como única mesa, como equipo de Perú, en este Congreso Internacional de Humanidades Digitales, un poco vinculando también qué podíamos hacer con estos archivos fotográficos en digital. Y ya el año 2019 se me permitió, también como representante de la institución, un poco conversar sobre este tema de gestión y producción en el 10º Congreso Internacional de la Imagen en Manchester, Reino Unido, en la Escuela justamente de Artes de Manchester. ¿Qué pasa? ¿No? Llega la pandemia, un corte un poco bravo para todos, un poco difícil, ¿no? A nivel emocional y a nivel, en este caso también laboral, y ya dentro de la institución vemos cómo nos tenemos que manejar en digital. Gracias a la convocatoria del Centro de Investigaciones y Servicios Sociales Educativos, CICE, de la Facultad de Educación, me comentan si podría aportar en un poco enseñar también estas dinámicas del manejo de las fuentes gráficas y fotográficas históricas para los profesores de educación básica regular, que también tenían este tema de, como todos, ¿no? Tener que seguir capacitando y estableciendo también estas nuevas conexiones en el entorno digital, ¿no? A partir de esta primera experiencia, que fueron unos primeros 3 días de curso, luego también coordinando con la misma área, planteamos un curso un poco más grande que se llamó Fuentes Fotográficas Históricas, pero además le añadimos la dinámica de las narrativas digitales en el aula. Cómo entender este conocimiento de los archivos para vincularlos dentro de la dinámica de la enseñanza de la historia y de la geografía también. Para todo ello, ¿no? Se tuvieron que hacer coordinaciones previas y de hecho identificar con qué archivos históricos trabajar,
Por supuesto, tenía que trabajar con archivos de casa y se seleccionaron también una serie de colecciones del archivo histórico del Instituto Ribagüero, ¿no? Seleccionando también temáticas variadas desde el tema de la mujer en la guerra, desde el tema de mujeres en espacios públicos. Estábamos también con el tema del bicentenario de la independencia del Perú, que pasó un poco, pues, ¿no? Digamos, sin mucha pompa por todo lo que vivíamos, ¿no? Y también revalorar un poco las figuras a nivel de gobierno, pero además también temas tan básicos como de repente sociales, como en esta imagen que ustedes pueden observar como esta niña de la primera comunión, ¿no? Entonces, un poco identificar y reconocer también estos tipos de archivos. Pero no solamente quedarnos en archivos desde casa, desde el Instituto Ribagüero, sino también que hay a nivel de país, ¿no? Gracias a las conversaciones con Michel Laguerre, que es el jefe del Archivo Histórico de la Marina de Guerra del Perú, también tuve ese acceso al catálogo en físico de la colección fotográfica y además también a los catálogos que ellos han puesto en valor de manera gratuita, por eso lo comento, ¿no? Para conocer también un poco más de nuestra historia desde el lado de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, dentro de lo que son los representantes fotográficos de nuestro país, tenemos el archivo Martín Chambi. Martín Chambi fue un fotógrafo de origen puneño-cusqueño y él, a partir ya de una generación de descendientes, valora todo lo que es la temática social, específicamente también de Cusco, ¿no? Y esta asociación ha ganado un premio, digamos, para poner en valor la digitalización también de 40.000 negativos fotográficos. Entonces, ese entender también con qué colecciones contamos desde el país para poner a disposición del docente, donde pueden encontrar de manera formal y trabajar también el tema de la citación formal de las imágenes, fueron una serie de consideraciones y revisiones previas para la realización del curso. Y bueno, en el artículo yo me planteo 3 preguntas con las que me acerco, ¿no? Un poco a dialogar y un poco a vincular esta primera experiencia, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar la transferencia del contenido fotográfico que motive a los docentes a crear nuevos cursos? ¿Qué nuevas historias se pueden formar con imágenes previamente seleccionadas? ¿Y cómo nos identificamos con las imágenes seleccionadas a partir de conocerlas y reconocerlas en espacios digitales seleccionados? Es así que a partir pues, de un diseño del paradigma constructivista, porque yo lo que trabajo siempre son las dinámicas de socialización, y en este caso en digital, porque la pandemia nos permitía eso en este tiempo, ¿no? A partir de un enfoque cualitativo, me acerco pues a las experiencias también de los docentes y tomamos de participantes a un grupo de docentes, tanto de educación básica regular, de escuelas públicas y privadas, ¿no? Que accedían justamente a la capacitación de estos talleres de manera remota. ¿Qué se logró o qué se trabajó dentro de esta experiencia? En primer lugar, que los docentes reconozcan los archivos, trabajen las búsquedas a partir de palabras claves, reconozcan dónde se encuentran estos, cómo pueden acceder a estos repositorios de manera digital y además ir armando una serie de estrategias para vincular la historia de las imágenes dentro del aula, dentro de los temas que ellos estén trabajando. Para ello utilizamos una herramienta que se denomina el mapa de empatía, donde también hacíamos la experiencia de identificar, en este caso a partir de la figura de nuestro presidente Leguía, ¿no? Estas preguntas de a partir de cómo él pensaba, qué escuchaba, qué decía, vinculándonos en la época donde él vivió, ¿no? Entonces se desarrolló esta herramienta y además también junto con los docentes y a partir de una guía de archivo fotográfico coordinada con colegas desde Uruguay, se trabajó también una ficha de catalogación, donde los mismos docentes hacían ese ejercicio previo para luego ellos puedan replicarlo esto en el aula. Y bueno, ¿cuáles fueron los primeros resultados a partir de esta experiencia? Vemos que hay una gran potencia del aula virtual de trabajo con temáticas específicas y se trabajó el término de empatía digital, ¿no? Para que los docentes se sintieran cómodos haciendo las preguntas, haciendo este trabajo de campo, ¿no? Trabajando y reconociendo estos tipos de archivos. El mapa de empatía surge como una estrategia de reconocimiento y valor de la fotografía histórica y también de ellos hacia sus alumnos, porque trabajábamos hasta el mapa de empatía de sus propios alumnos, ¿no? Y el proceso de selección de imágenes para el desarrollo de la experiencia fue fundamental porque las ubicamos dentro de repositorios escogidos para este estudio.
Como discusión me queda solo comentar que justamente estas dinámicas previas en digital y los conocimientos previos de la historia, sumados con la identificación de las fuentes primarias y las de fotografías en repositorios, específicamente con la citación formal, nos permiten trabajar insumos para fomentar la creación de historias que estamos denominando las nuevas narrativas digitales. Los invito a revisar el artículo, allí también he puesto una serie de enlaces a los repositorios. Y solo para terminar, invitarles a una charla que ampliaré justamente este tema sobre los archivos fotográficos históricos en la enseñanza escolar en Lima, Perú, la próxima semana. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias, Rita. Interesante, ¿no? Potente. Esta relación de memoria, identidad, ¿no? Que a pesar de que la fotografía busca cristalizar muchas veces este tipo, ¿no? De conceptos o de historias o de subjetividades, ¿no? Siempre termina siendo algo vivo, ¿no? Que no detiene su transformación, ¿no? Y que eso, creo yo, se ha podido ver también previamente en otras instancias, ¿no? O en otras presentaciones. La fotografía tiene, o al menos se le dio ese trabajo progresivamente, ¿no? Pero empezó muy de la mano con el arte, ¿no? No solo con la ciencia, ¿no? No solo con prácticas que podrían hablar de su potencia como tecnología de la indexicalidad, ¿no? Esa tecnología que te permite indicar cosas, mostrar cosas, ¿no? Y eso es sumamente valioso, ¿no? Como ya lo estaba mencionando también Natalia, de alguna manera, en las relaciones que estábamos viendo a partir de todos los proyectos. Es una pena que tu presentación creo no va a ser en línea, va a ser solo presencial, Sí, eh, sí. pero sería interesantísimo si es que pudieras compartirlo eventualmente si se graba. Eh, gracias, Rita. Muchas Pasamos gracias a ustedes por la con... oportunidad. Gracias. Pasamos con Fiorella Taza. Eh, adelante, Fiorella. Estoy aquí, ¿sí? Buenas tardes de mi parte porque me encuentro en Madrid y ya son las 6 de la tarde, pero sé que en Buenos Aires son la 1, tal vez. Perdón, Y la mis... una, 6 de la tarde con 40 grados de calor, imagino. Pero Sí, bueno, sí, muy fuerte Madrid. Pues nada, presentarme, yo soy Fiorella Tazza. Yo actualmente soy coordinadora de proyectos digitales e industrias creativas en una organización sin fines de lucro llamada el Instituto de Asuntos Culturales de España y trabajamos muchos proyectos de innovación educativa en torno a la IA y las herramientas multimedia. Entonces, en torno a este trabajo, yo he llegado al tema de esta investigación, de esta propuesta de artículo que ahora expondré con vosotros y que ha sido em, publicada en esta revista. Bueno, mi artículo se titula Todo humano es un artista. Déjeme que me voy a poner el cronómetro porque es verdad que tenemos el tiempo. ¿Dónde está? Vale. Y básicamente, bueno, el contexto un poco en el que centré mi análisis y reflexión fue el contexto post-COVID-19 y las áreas específicas fue el sector educativo y cómo la creatividad emergió frente a esta crisis, ¿no? Yo menciono que la pandemia no solamente fue una crisis sanitaria, sino también una fractura en los sistemas que entendíamos, bueno, sociales, colectivos, imaginarios incluso, y claro que sí, lo educativo, ¿no? De que de repente las aulas pasaron a estar en casa y los profesores trabajaban junto a los padres y pues hubo toda una reconfiguración, ¿no? Esto también aceleró la digitalización y aumentó claramente la incertidumbre en muchas áreas de la vida, ¿no?
Y aquí planteo que fue la creatividad o es la creatividad, o la propongo, ¿no? Propongo este concepto, una herramienta de resiliencia, ¿no? Ante estos cambios repentinos que seguramente volveremos a vivir, como va yendo el mundo, ¿no? No me refiero a una pandemia, sino que un poco vivimos en esta especie de sociedad líquida, ¿no? Donde todo empieza a, como a mezclarse, derretirse y la incertidumbre empieza a emerger como un concepto pues que persiste, ¿no? En los imaginarios colectivos alrededor del mundo. Entonces planteo aquí que la educación ya no puede basarse solo en contenidos técnicos, en habilidades, en las tech skills, ¿no? En las habilidades técnicas, sino es urgente formar a sujetos, a niños, adolescentes, universitarios, ya en la educación superior, capaces de adaptarse y colaborar y pensar de forma creativa y crítica, ¿no? Por ejemplo, antes, pues todo era, como les decía, antes de la sociedad líquida, la estabilidad, los organismos, todo era mucho más concreto, mucho más rígido también, ¿no? Pero hoy en día, pues necesitamos mentes que naveguen más en la ambigüedad y en el pensamiento red a través de todo esto que es la evolución digital y la conexión a través de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, planteo como en tres especies de, bueno, 4 puntos eh, para explicar un poco este contexto, que es hablar del arte como una herramienta crítica y transformadora. Y ahí me baso un poco en el pensamiento del artista y crítico y pedagogo uruguayo Luis Kamnitzer, donde él entiende el arte como una metadisciplina, ¿no? No solamente como un objeto de mercado y un objeto hedonista, en el sentido de que el arte también es para disfrutar de él, ¿no? No invalida esos puntos, sino lo rescatan también como una metadisciplina en donde nos entrena a formular preguntas, no solo da respuestas, ni tampoco su fin es dar respuestas, sino a seguir formulando preguntas. Se convierte en un espacio de muchísima imaginación y pensamiento crítico convergente, ¿no? Em, en él, bueno, el pensamiento de él es un poco que el arte no funciona como evasión, sino como una resistencia, cuestiona las lógicas también impuestas o, bueno, planteadas en el sistema, en los diversos sistemas en los que vive el mundo, porque son diversos sistemas, o al menos mi punto de vista, que trae la tecnología y el mercado, ¿no? Que están en nuestros contratos morales, por así decirlo. No podemos escapar de ellos ni negarlos, sino están en nuestra realidad, ¿no? Es la realidad, ¿no? Entonces, el arte también propone otras formas de conocer, de crear, de habitar el mundo y también frente a una sociedad cada vez más tecnocrática, el arte también puede recuperar lo humano, lo sensible, lo frágil que a veces puede ser también la propia realidad y los propios sistemas, ¿no? También menciono a Joseph Beuys y la creatividad como capital social. Y es de ahí de donde viene el título de este artículo, porque él tiene también un manifiesto que dice que todo hombre es un artista, ¿no? Yo le cambié hombre por humano, en donde no solamente los artistas y los humanos producimos objetos, sino también tenemos la capacidad de transformar la realidad, y él introduce este concepto de plástica social, donde él entiende la sociedad como una obra colectiva, ¿no? Y donde la pedagogía es como el vehículo que hace que esta sociedad, pues, apueste por la acción, por la experimentación, por el compromiso social, por el compromiso moral que tenemos para convivir juntos, ¿no? Em, y luego hablo también de la Bauhaus como un ejemplo frente a una gran crisis que fue la Primera Guerra Mundial, y nació esta escuela de diseño que funcionó un poco el arte, la tecnología y la función social del creador artístico, y planteó una educación más interdisciplinar, colaborativa, rompiendo un poco las definiciones disciplinarias, ¿no?
y resaltando el tema de que se aprende haciendo, el estudiante como un creador activo, el estudiante como que trabaja no en talleres de manera autónoma o en solitario, sino en talleres, en laboratorios de experimentación conjunta, ¿no? A través de los otros estudiantes y otros compañeros. Y finalmente cierro un poco con el tema de los Media Lab, que son como laboratorios, como un aula expandida, ¿no? Hoy en día que tenemos que alfabetizarnos digitalmente rápidamente con todo lo que está, con los nuevos softwares de IA, con los nuevos entornos virtuales donde suceden temas como por ejemplo hoy en mismo, ¿no? Que estamos haciendo, muchos estamos conectándonos de manera virtual, ¿no? Entonces los Media Labs son una propuesta también de las nuevas aulas expandidas donde trabajamos en conciencia con la tecnología y también conciencia con los medios, porque están también aflorando lo que son las redes sociales, la comunicación a través de las redes sociales, las fake news, las deepfakes, una serie de cosas que está también amenazando o bueno, poniendo un poco, no quiero decir en peligro, pero nuestra convivencia social, ¿no? Entonces, básicamente la conclusión de este artículo es esto, pensar que todos los seres humanos somos un artista en el sentido de que no es un eslogan como para llamar la atención vacío, sino es realmente plantearnos a repensar la educación desde la creatividad, la imaginación, la experimentación, que son muy propios del actuar del artista, ¿no? De mezclar cosas, de trabajar el collage, de ser un poco de aquí, ser un poco de allá y también ir aprendiendo de manera autodidacta, porque muchos artistas a lo largo de la historia de las diversas ramas o disciplinas que hay dentro del arte y las que están naciendo, muchas veces somos, me incluyo, muy autodidactas, porque experimentamos y queremos como encontrar también nuestro discurso, ¿no? Y eso ayuda también al alumno, sea del campo que sea, porque no se trata de educar para que sea un artista, sino tener como estos conceptos en la mente. Si tú eres educador, yo también soy educadora, tener estos conceptos en la mente para que tú te puedas acercar a tu aprendiz de una manera mucho más abierta, mucho más en la que el docente ya no es una relación vertical, tampoco es una relación horizontal, porque tiene que haber un orden, sino es una relación un poco más fluida, en donde el docente tiene un rol más de activador, de filósofo, de diseñador de experiencias, para que el aprendiz, el alumno, tenga un rol más de digitalizador, porque a veces los alumnos tienen muchas más herramientas que uno y tú dices, pero ¿de dónde lo has aprendido? Porque ya la IA hoy en día te da muchísimas herramientas, entonces los alumnos saben un montón de cosas. Entonces es más como el papel del docente como un sabio y un artista, ¿no? Para que pueda crear nuevos entornos de aprendizaje, porque hoy en día todo cambia muy rápido y tener la atención de nuestro alumnado, sobre todo adolescentes y niños, es muy difícil. Y bueno, básicamente de eso va un poco mi artículo y espero haberlo resumido de manera interesante. Muchas gracias. Gracias a vos, Fiorella. Gran tema, la educación y las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Y dos cuestiones. Para aquellos que están en Argentina, en el Museo Malva hay una retrospectiva de Luis Katnitzer y Liliana Porter, así que quienes quieran ir, gran artista de nuestro tiempo. Y pensaba, Fiorella, en la Bauhaus, ¿no? Creada en la Primera Guerra Mundial y cerrada en la Segunda, una de las primeras acciones que hace el nazismo a 80 años, ¿no? Se están cumpliendo ahora, la semana pasada, 80 años del nazismo. Lo primero que hace en el 33 es cerrar la Bauhaus, perdón. Entonces, dimensionar las prácticas del diseño y de las artes en su dimensión política es también entender que las tecnologías no son neutrales y Ujú. que de alguna manera es lo que vos estás planteando, ¿no es cierto? Las tecnologías también son políticas y dependerá como la máquina fotográfica, ¿no? Como nos mostraba Yolanda y Rodrigo, dependerá de cómo nosotros trabajemos esos instrumentos, ¿no?
el seguir reproduciendo hegemónicamente ideologías, aunque esta palabra está como en desuso en estos tiempos, pero hay que volver a recuperarla, ¿no? Seguir reproduciendo ideologías que generalmente son ideologías de derecha que responden al capital, hay que decirlo también, ¿no? O armar unos programas de resistencia que tengan más que ver con la humanidad y con las emociones, que esto que estábamos hablando, ¿no? Tratando de unir con el hilo de Ariadna todos los artículos, ¿no? Para hacer, recuperar la humanidad, ¿no? Que en algún punto estamos ahí como tecleando. Bueno, gracias, Fiorella. Seguimos Gracias. con Alicia Torres y con Jorge Juárez Lee, que no lo veo, lo estaba viendo hasta recién y bueno, Sí, ahora por sí. aquí estamos. Ah, ¿qué tal? Bueno, dejamos la palabra. Gracias, Genial. Natalia. Voy a presentar. Va a empezar mi coautor Jorge y luego yo voy a complementarlo. Listo, vamos a ver si se logra aparecer. Bueno, gracias Diego, gracias Natalia por el espacio. De verdad, súper enriquecedor escuchar a colegas que están trabajando el tema de diseño. Siempre es un espacio privilegiado porque no es que abunden lugares similares para poder hablar. Bueno, el trabajo que hemos realizado con Licia, nosotros somos profesores del Departamento de Arte y Diseño de la Universidad Católica, somos profesores auxiliares y trabajamos siempre en intersección entre el diseño y las ciencias sociales, específicamente la antropología, ¿no? El título es Este auto no está en venta, historia, agencia y biografía de un Volkswagen Escarabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros, para ponernos un poco en contexto, vamos a hablar primero, hacer una suerte de arqueología del Volkswagen histórica, para luego abordarlo desde su popularidad en el Perú, de la década de 60 al 80, y ver cómo cambia el régimen de valor en los 90. La pregunta que ha orientado a la investigación es cómo un objeto cotidiano que uno puede ver en las calles de varias ciudades en América Latina principalmente se convierte en un artefacto cargado de memoria y afectos, que en ese momento también se hablaba sobre el tema de los afectos en el diseño, y el enfoque privilegiado es antropología del diseño y la cultura material. Siguiente, por favor. ¿Cómo nosotros hemos abordado el trabajo, ¿no? Hemos realizado entrevistas a profundidad desde un enfoque etnográfico donde no veamos con una lógica extractivista del conocimiento, sino más bien un espacio de co-creación entre el entrevistado y el entrevistador. Una etnografía multisituada, que es una etnografía bastante potente para trabajar temas de diseño, porque es seguir al objeto, no solamente históricamente, sino en su movilidad geográfica, ¿no? Cómo va moviéndose de un lado a otro. La etnografía que nos permite rastrear desde la etnografía multisituada, pero en las redes sociales, y ahora cada vez más hay una suerte de etnografía del TikTok, que varios colegas lo están trabajando desde el norte global, pero también desde el sur global, y lo aterrizamos en un caso específico que es Julio, un entrevistado, y su escarabajo o su Volkswagen, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí algunas cosas bien importantes a resaltar. Uno de los elementos claves para nosotros poder abordar es el concepto que desarrolla Arjun Appadurai de régimen de valor, ¿no? Y eso es clave. O sea, yo siempre recomiendo a mis asesorados porque el régimen de valor te permite ver cómo un mismo diseño cambia su concepto y su valorización dependiendo de los lugares donde circula. Entonces, lo que el diseñador pensó inicialmente, esto va a funcionar para A, ya cuando toca, digamos, la calle, pero toca distintos contextos culturales, va a cambiar de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el Volkswagen? Seguro mucho lo hemos visto, como digo, en nuestras calles de Latinoamérica, pero este es un proyecto que surge con el régimen nazi, ¿no? Adolfo Hitler le pide a Porsche, al diseñador, que desarrolle un auto que permita a la clase trabajadora y a su familia poder gastar su tiempo libre. Es decir, los fines de semana y vacaciones salir de la ciudad y del trabajo para poder recargarse de energías y luego volver a trabajar. Algo interesante de este proyecto, además de querer generar una ocupación del tiempo libre de las familias alemanas, era activar la economía también a través de la venta de estos Volkswagen. Sin embargo, cuando cae el régimen nazi, solamente estaba en diseño, pero no se logra producir.
Es Inglaterra quien coge la producción para Europa y Estados Unidos, y ahí entra un siguiente régimen de valor que es sumamente importante. Llega a Estados Unidos y se vuelve muy popular en los 60 gracias a la contracultura hippie. Es decir, otro régimen de valor que no lo había pensado inicialmente Hitler ni Porsche, ¿no? Lo cogen los hippies y lo cogen un elemento de contracultura. Bien, movilizarse para ir a los conciertos como Woodstock, ¿no? Ir a una protesta contra Vietnam, o sea, algo totalmente diferente. Luego de este cambio de régimen de valor, mira, imagínense, ¿no? Cambia. Ahí voy a hacer un paréntesis chiquitito, llega a América Latina porque hay una historia muy interesantes ahí, ¿no? Llega a América Latina en los 50, llega a México con una planta de producción y a Brasil. Pero cuando llega a México, le ponen apodo, le ponen el bocho, ¿no? Ya dejó de ser Volkswagen, escarabajo, y se llama el bocho. Y la gente habla del bocho con digamos, desde los elementos nacionales. Tanto así que en la última producción del último Volkswagen, de este modelo escarabajo en el 2003, lo despiden como un trabajador ilustre, ¿no? Sale el Volkswagen, el último Volkswagen, despedido de mariachi, están todos los trabajadores, la directiva y los altos mandos, todos despidiendo a un auto, ¿no? Ahora sí vamos a entrar, cuando llega el Perú, en el Perú llega a mediados de los 50, pero se populariza mucho del 60 a los 80. Pero inicialmente es un auto pensado para la familia, ¿no? Nuevamente, para llevar a los chicos al colegio, para ir a trabajar. Sin embargo, el 85 y el 90, nosotros tuvimos en el Perú una de las peores crisis económicas con Alan García. Y luego, en 90, entra Fujimori, Alberto Fujimori, que me imagino varios de ustedes los conocen, y en el año 92, al inicio nomás, entramos en una crisis sumamente fuerte debido a un shock económico, ¿no? Tanto así que el ministro de Economía, cuando sale a dar el discurso, dice que Dios nos ayude. Es decir, la clase media que tenía más o menos un horizonte de futuro claro, se diluye, ¿no? Todos los sólidos se desvanecen en el aire, como decía Marshall Berman, ¿no? Se desvanece y tiene que salir a trabajar con este auto que era familiar, lo convierte en un taxi. Aquellos que quieran profundizar sobre cómo un auto familiar se convierte en una herramienta de trabajo pueden ver el documental Metal y Melancolía, sumamente interesante para ver cómo la gente rediseña este auto, ¿no? ¿Cómo, Jorge, podrías volver a repetirlo? El documental se llama Metal y Melancolía. Gracias. Entonces los Volkswagen uno ve en los 90s, poblado de Volkswagen, uno lo pintan de color, ¿no? Y dentro de los Volkswagen le ponen a colocar una serie de elementos que lo hacen un taxi, ¿no? Entonces, ya con la crisis, el Volkswagen, y ya pasando un poco la crisis, el Volkswagen sale de los taxis porque entran otro tipo de modelos, y ahí pasamos al siguiente régimen de valor, que es las personas ya no lo ponen como un herramienta de trabajo, sino ya lo colocan como un elemento de colección, ¿no? Como un elemento de nostalgia, de memoria. Entonces las personas le cambian de color, esta palabra lo empiezan a tunear, le agregan otro tipo de llantas. Creo que es uno de los autos que más se ha modificado en la historia del diseño de autos, ¿no? Lo cambian de distintas formas. Y ahí pasa un elemento de objetos de colección. Entonces, actualmente existen clubes donde la gente lleva sus Volkswagen para ver cómo ha cambiado. Está circulando en TikTok varios grupos, en Facebook, es algo que se ha mapeado. Entonces, ahora lo que sigue era la parte de Licia que va a exponernos y se va a centrar en ya un caso específico, ¿no? Para que vean todos estos elementos de memoria y de afecto. Gracias, Jorge. Sí. Bueno, nosotros presentamos en el artículo una reflexión, análisis a partir de Julio. Y lo interesante del caso de Julio es que justamente él tiene bastantes cambios de régimen de valor sobre este objeto que es el Volkswagen, ¿no? Aquí pueden ver algunas imágenes de el Volkswagen de Julio, que ha tenido bastantes cambios, ¿no? Pero uno de los elementos más importantes de este objeto como posición es que llega a sus manos como un regalo de su padre, ¿no? Con el fin de que se convierta en un objeto que permita que Julio pueda estudiar, ¿no? Entonces es parte del presupuesto que va a permitir que se pueda solventar los estudios de Julio, ¿no? ¿Y de qué manera? Bueno, Volkswagen también lo usaba de alquiler para poder taxiarlo, ¿no? Pero bueno, al ver que finalmente no tenía buenos resultados porque el coste de mantenimiento era muy alto, ya que no había un buen cuidado de parte de los señores que alquilaban el auto para poder taxiarlo. Entonces lo que ocurre es que
empieza a usarlo él ya de manera personal, ¿no? Y entra otro régimen de valor que es, ya no es una herramienta que va a permitir solventar los estudios, sino que se convierte ahora en objeto cotidiano con el cual comparte con los amigos un espacio de entretenimiento, ¿no? Entonces el bocho le comienza a tener otro nombre, ¿no? Otro valor, se llama el sapo, ¿no? Por el color verde. Y el momento que adquiere este nuevo valor, ya se convierte en un miembro más de los amigos, ¿no? De Julio. Bueno, en ese transcurrir del tiempo, muere el papá de Julio y ya no es un objeto que esté dentro de, el intercambio, ¿no? Dentro de un sistema capitalista. Ya comienza a tener otro valor y es la singularización, ¿no? Que es parte también de nuestro marco teórico como Igor Kopitov, ¿no? Que habla de la singularización del objeto. Entonces, este objeto ya no es un objeto de intercambio, sino que se convierte en objeto de memoria, ¿no? ¿Por qué? Porque Julio manifestaba que no tenía ningún registro o muy poco registro visual de su padre, ¿no? No tenía fotografías. Entonces, para compensar un poco esa falta de objetos de memoria, el mismo Volkswagen se convierte en un objeto de memoria, ¿no? Ya no pasa, ya no llega a ser un objeto que va a la venta, ¿no? Entonces lo va a preservar, ¿sí? Y en esa preservación no solo es el objeto meramente de memoria, sino que en el hacer, que tiene que ver justamente ya la imagen, como pueden observar, la transformación del Volkswagen, en el hacer de la transformación, es que lo lleva también a recordar a su padre, porque su padre también era una persona que solía transformar y crear, ¿no? Entonces, lo interesante del Volkswagen como objeto tiene que ver mucho también con su diseño, ¿no? Es un diseño que tiene una funcionalidad bastante sencilla, que va a permitir que los propietarios tengan un poder de agencia sobre él, ¿no? Entonces, Volkswagen que yo puedo transformar, no es solo una posición que va a estar intacta y que otro lo va a mantener, sino que los mismos propietarios lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ahí es que le otorga también una carga muy personal en Julio y en muchas otras personas que también han tenido Volkswagen, ¿no? Como un objeto de agencia, ¿sí? Entonces, aquí tienen algunas imágenes de cómo lo ha ido transformando, ¿no? Y no es una transformación que tiene un fin, sino que está constantemente, ¿no? Y en esa constancia es la preservación, ¿no? De Volkswagen. Bueno, y bueno, aquí también tenemos algunos aportes y discusión a partir de este caso, justamente alineados a lo que había comentado hace unos minutos Natalia. Efectivamente, el diseño tampoco es neutro, ¿no? Tiene cargas históricas, tiene carga ideológica, va a depender de los contextos, va a depender también de las coyunturas, como en el caso de la crisis que tuvo el Perú, desde el cual el Volkswagen no solo era un auto familiar, sino se convierte ahora en una herramienta, ¿no? Entonces tiene otro régimen de valor. También nos permite reconocer cómo hay una resistencia, ¿no? A la obsolescencia programada, que es parte también del sistema, el mantenimiento del sistema capitalista, ¿verdad? Sino que empieza a tener nuevos regímenes, como lo comentaba Jorge, como ya no se produce el auto ha pasado a ser también un objeto de colección, ¿no? Y como tal, también tiene un valor clásico que no se queda guardado, sino que constantemente también está siendo público, ¿no? Entonces, estos grupos de coleccionistas hacen recorridos, se reúnen, juntos hacen caravanas para poder llevar el Volkswagen, y es un objeto de orgullo. Entonces, ahí podemos observar cómo hay esta tensión entre el valor mercantil, entre lo que significa estar dentro del mercado y lo que significa ya salir, ¿no? De estos valores, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Los objetos no son pasivos, construyen relaciones y memorias, como el caso de Juli y de otras personas también que hemos ido entrevistando. Y nos quedamos con esta pregunta, ¿no? ¿Qué objeto en nuestras vidas dejó de ser mercancía para volverse memoria, ¿no? Y entre otros valores, no solo de memoria, sino otros valores que nos permiten observar la resistencia frente a un sistema que suele estar en intercambios de valor, pero que además también este caso de Julio nos permite entender cómo la clase media, ¿no? Al menos en el Perú, no es solo una clase de comodidad, como se suele pensar, sino que es una clase media que busca también la supervivencia, ¿no? A través de, por ejemplo, la circulación en la historia de Volkswagen. Bien. Sí, y las invitamos y los invitamos a leer el artículo que de hecho ya está circulando también en dos cursos
y se está leyendo, se está comentando. Entonces, y es un ejemplo claro de cómo usar muchos conceptos que a veces están abstractos en un caso específico, ¿no? Nada más. El Publicherry final. Excelente, gracias Licia, gracias Jorge. Bueno, o sea, pues, en atención a su pregunta, ¿no? Yo tengo un montón de cámaras, ¿no? Tengo varias guitarras y evidentemente mi padre tenía un Volkswagen. Así que entiendo mucho, mucho de lo que comentan. Y esa, digamos, esos cambios de regímenes de valor hacia la singularización, esta pues, suerte de apropiación, ¿no? Darle ese valor único al objeto, que es también un producto socioafectivo quizás, ¿no? Que supera por mucho esta, digamos, conformación de una materialidad, de un artefacto meramente funcional, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? También conectándolo un poco en estas miradas hacia el pasado, el presente y también un poco la proyección de Fiorella sobre lo que debería ser el futuro, ¿no? En esta arena de debate sobre lo que significa el arte, pero también los objetos materiales o los objetos de diseño, están sumamente integrados a nuestras vidas, ¿no? Eh, Quizás la pregunta sobre qué es creatividad que sea un poco vana, porque constantemente nos estamos preguntando sobre eso. Eh, Pero es una pregunta que se tiene que hacer siempre, ¿no? O sea, ¿qué estamos creando? ¿Por qué creamos? ¿Y cómo lo recreamos? ¿No? Y esta idea de recreación es también una práctica de apropiación. Al menos eso me parece que es lo que describe también este caso de Julio. Muchísimas gracias. Vayamos con Verónica. No, perdón, perdón. Se me movió todo. Con Lorena Urselay. Adelante. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bien, tengo muy mala conexión, tanto redes digitales y no estoy muy difícil todo, así que estoy en el celular, mira, escuchando y mostrando desde acá, voy a hacer un mix. Si se ve difícil, me avisan y veo a ver si puedo mudar todo el celular directamente, ¿sí? Ya, adelante. Bien, bueno, ahí se ve bien. Ya cargó, sí se Sí, ve. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Natalia Verde, que este artículo lo desarrollé cursando su materia el año pasado en la maestría en gestión del diseño en la Universidad de Palermo. Bueno, el título de la ponencia es, como ven en pantalla, operatorias discursivas. Bueno, entonces el presente artículo lo que hace es analizar un corpus de 4 avisos publicitarios, 2 de ellos aparecidos en los años 20 y los otros 2 en los años 50, en medios gráficos norteamericanos de gran alcance como el Saturday, el, el Saturday Evening Post, perdón que no me acuerdo el nombre. Lo que yo me pregunto en este artículo es que a partir del análisis de estos 4 avisos publicitarios, ¿qué operatoria discursiva aparentemente posibilitó la puesta en valor de la ropa usada, que dio como resultado la emergencia del vintage como modo del vestir? Porque, digamos, antes de perdón, las nociones que conforman el marco histórico es primero un libro que yo leí que se llama From Goodwill to Branch, que es de la historiadora de moda Jennifer Lesote, que es un libro que a mí me pareció
fascinante en el momento en que lo leí, porque ella hace toda una historización muy detallada acerca de la emergencia del vintage y de cómo primero el uso de ropa usada era un significante de pobreza y luego de la década del 50 pasa a ser un consumo casi chic, digamos. Entonces, ella hace toda una historización acerca de esos devenires en el uso del vestido. Y a partir de ese libro es que yo empiezo a indagar acerca de de estos cuatro artículos que recién les comentaba, que aparecen en el libro. Entonces lo que hago es, basándome en el pensamiento del semiólogo argentino Oscar Steinberg, un análisis eh, tratando de trascender la noción atomista de figura y en su lugar describir los procesos y las operatorias que habilitaron la producción de sentido. Y uno, este pensamiento de Oscar Steinberg junto a su concepto de revival. Bueno, como gramática de producción, digamos, lo que sucedió de alguna manera lo que Jennifer Leso te cuenta que lo que sucedió en Estados Unidos en la década del 50 como gramática de producción de la emergencia del vintage es la aparición de una miniserie televisiva y dos películas de Disney en donde relataban las hazañas de David Crockett, que en ese momento era un héroe nacional legendario que luchaba contra los indios para ampliar el territorio blanco. No sé si ustedes recuerdan a este personaje David Crockett, pero era un personaje que se vestía articulando la vestimenta militar con la vestimenta de los niños, no me sale ahora el término, como los Boy Scouts, digamos. Y este personaje tenía un gorrito que era realizado con piel de castor, con su colita de castor, que era el gorrito Daniel Boone, digamos. Por ahí muchos lo recuerdan como ese gorrito de Daniel Boone. Bueno, entonces a partir de estas miniseries, ese gorrito se puso muy de moda, sobre todo entre los niños de la época, pero no había insumos, digamos, para de alguna manera confeccionar esos gorritos. Entonces algunas personas que tenían grandes almacenes de vestido, que en los años 30 tuvieron que sacar de uso los tapados que en los años 20 los tapados de piel de mapache, que en los años 20 habían sido muy, muy vistosos y muy vendidos, pero en los años 30 por la crisis y la Gran Depresión, estaba mal visto, digamos, tener algo tan ostentoso, entonces tuvieron que discontinuarlos y quedaron ahí arrumbados por una década por lo menos. Entonces en la década del 50, a partir de estos gorritos que se pusieron de moda, los comerciantes fueron a ese stock que había quedado arrumbado y dijeron, listo, con estos tapados hacemos los gorritos y fin del tema, le damos un uso a estas pieles. En este contexto, una socialité neoyorquina que se llamaba Sue Salzman, que amaba los años 20 y amaba esos tapados, quiso emprender su propio negocio, entonces fue a comprar tapados estaban en desuso y en su propio negocio montó su negocio de venta de destapados. Pero el tema era, bueno, una mujer que si bien neoyorquina y socialité y con muchas conexiones y poder, ¿cómo hacía ella, digamos, para poner en juego este negocio? Entonces, bueno, acá vemos el análisis que pone en juego el, el artículo, el texto. Acá vemos en pantalla dos anuncios que salieron en la década del 20, en donde se ven a estos hombres que utilizaban estos tapados, que muchas veces eran hombres eh, de las ligas universitarias, lo que se llama la Ivy League, las universidades emblemáticas de Estados Unidos, que utilizaban estos tapados como forma de posicionarse en un lugar de esplendor, de poder, de alguien que puede comprar y hacer uso.
Esos son los anuncios de la década del 20. En la década del 50 aparecen con la emergencia del consumo vintage otro tipo de anuncio, digamos, que si en los años 20 vemos sobre todo hombres y en una estructura física y corporal y una actitud fija, estática y bastante armada, acá vemos algo bastante diferente. Vemos primero mujeres, segundo ya contextualizadas en un espacio que en los anuncios de los años 20 directamente no hay espacio, son dibujos, acá ya son fotografías, y estas mujeres que tienen un cuerpo y una actitud corporal distinta, más lúdica, más eh, eh, menos firme, digamos, y a la vez se ven unos cuantos artículos de consumo de mapache. Ya no es el tapado largo, sino el tapado largo, corto, la cartera, los mitones, las pantuflas. Y por último vemos el anuncio justamente de Sue Salzman que apareció, eh, no recuerdo exactamente si fue en el New York Times, en donde este fue el primer anuncio en donde ella de alguna manera promocionaba su emprendimiento de ventas de tapados y de artículos de piel de mapache. Lo que a mí más me llamó la atención que vemos en la fotografía es una operatoria de desvío, que es lo que yo analizo como propulsora, digamos, o, de este tipo de consumo vintage, porque lo que se ve, lo que a mí más me llamó la atención es que ella tiene una postura corporal que es una especie de desvío dentro de lo que es el lenguaje publicitario, porque ella no mira a cámara, porque su cuerpo está mirando hacia atrás, justamente a la pila de tapados que está en el sofá que se ve detrás de ella, y que a la vez no son los tapados como se veían en las publicidades de los años 20, que era el tapado evidenciado en todo su esplendor, sino es una pila de tapados en donde el tapado casi no se evidencia. Entonces lo que yo digo es, ¿qué toma ella de esos tapados en esta operatoria de desvío que se ve con su cuerpo? Lo que yo entiendo es que ella toma de los tapados ese poder que tenían, el poder de los hombres de la Ivy League o de las ligas universitarias emblemáticas de Estados Unidos, para traducirlo al español, y une el poder de estos tapados con su vestimenta también a la usanza de los años 20, en un contexto, en un cuarto sofisticado de los años 50, y desde ese lugar establece y le da otro valor al consumo vintage, tomando ese poder de esos tapados, trayéndolos al presente, al hoy, uniéndolos con un vestir también de los años 20, pero en un dormitorio, en un espacio a la usanza de los años 50, eh, desde un lugar sofisticado de la mano de una socialité, también de los años 50 neoyorquina. Por último, el concepto de revival de Oscar Steinberg, él lo define como un hacer saltar el continuum histórico, ¿no? Entonces, desde este lugar invita a correrse una concepción lineal de la historia y hacer una recuperación crítica del pasado a partir de un conflicto presente que demanda resolución. Por consiguiente, el revival no implica sencillamente algo del pasado que vuelve, sino algo del pasado que se hace presente según la propia conveniencia. Desde este lugar, el vintage se puede entender como un salto temporal que permite instalar un vestir que se corre de las tendencias presentes para hablar de otros modos de vivenciar el vestido. Bueno, aquí las referencias bibliográficas. Muchas gracias por escucharme y espero que no haya sido muy accidentada la presentación. Muchas gracias. No, gracias Lorena, a vos. Y no voy a hablar mucho, ¿no? Porque se nos va el tiempo, pero sí hacer una pequeña mención entre el Volkswagen de Alicia y Jorge y tu ropa usada, Lorena. eh, Estos objetos no hacen más que activar y motorizar el archivo vital, tomando la Mm, Rita, ¿no? Que anda, no sé por dónde anda. El archivo vital nuestro, que no es otra mm, cosa más que la motivación de los recuerdos, de las mm, sensibilidades, de la memoria individual y colectiva, de las propias experiencias, ¿no? Me gusta el concepto de archivo vital porque no es solamente un recuerdo, no es solamente una vivencia, es un motor que está guardado mm, en nosotros, archivado y que dependiendo del objeto, ¿no es cierto?
expresa determinadas circunstancias de nuestra propia historia. Bien, no quiero seguir más porque tenemos a Patricio Luna y a Fernando Contreras, quienes van a exponer también. Así que les damos la palabra. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días acá para el caso de Perú. En nuestro caso, tanto Fernando Contreras como quien les habla, vamos a hablar un poco sobre este proyecto que habíamos tenido nosotros dentro de fotografía histórica, el cual Rita también había mencionado un poco en su presentación, y mostrarles parte de lo que nosotros hicimos en este artículo titulado Producción y difusión de la investigación de colecciones gráficas, el caso de postales de guerra de la colección Clifford Marchand del Archivo Histórico Ribagüero. Como primer punto, me gustaría mostrar un poco el caso del grupo de fotografía histórica y la propuesta, ¿no? Este grupo, como había mencionado un poco Rita en su presentación, se formó en el 2013 y estuvo conformado en este primer momento por alumnos y egresados de la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como personal administrativo del IRA y egresados de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y el objetivo mismo del grupo fue poner en valor la colección Clifford Marchand, y también un valor a la colección de las fotografías en el siglo XIX y siglo XX que se custodiaban en el Archivo Histórico Ribagüero. Y claro, el objetivo principal era la digitalización y posterior exposición de sus materiales. Ahora, la colección Clifford Marchand está compuesta por un total de 236 postales de origen francés referentes a la Primera Guerra Mundial. Y acá vamos a ver nosotros que una de nuestras primeras interrogantes fue acercarnos a esta colección, la cual había sido donada por una religiosa, Odile Clifford Marchand, y que incluye una amplia gama de documentos, fotografías, postales, ¿no? Que van abarcando fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Ahora, para esto, el grupo de fotografía histórica va a plantear dos objetivos muy concretos. En primer lugar, poner en valor las postales de guerra en el contexto del centenario de la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando nosotros en el 2014. Y asimismo, lograr a través de este primer objetivo uno segundo, que era poder contextualizar, pero también analizar las postales, todo este bagaje de postales, mediante unas categorías adecuadas, delimitándola también de acuerdo a una base metodológica en dos etapas, la parte de la investigación y la misma ejecución del proyecto. Entonces, claro, como había mencionado, esta metodología va a estar muy vinculada a estas 236 postales que nosotros, mediante una lluvia de ideas, la misma descripción de estas, vamos a poder ver que no estaban del todo catalogadas. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos fue digitalizar y catalogar todas estas postales, bien, en una alta definición que ustedes la pueden encontrar en la página del Archivo Histórico Ribagüero. Están todas las postales ahí. Y una vez ya digitalizadas estas postales, pasamos nosotros a ver unas categorías, ¿no? Estas categorías van a ser, por ejemplo, personajes, armamento, sociedad, caricaturas, estragos de guerra, iconografía y simbología. A partir de esto, van a empezar a surgir otros temas de desarrollo y, como va a explicar en un momento ahora Fernando, nosotros, luego de hacer toda esta digitalización, procedimos a crear una exposición, que fue una exposición itinerante tanto en el campus de la universidad como en el Instituto Ribagüero sobre estas postales de guerra, de las cuales ahora Fernando nos va a comentar un poco. Sí, muchas gracias a todos, ¿no? Por la invitación. Efectivamente, como comentaba Patricio, categorizamos las fotos digamos, en estas categorías que aquí aparecen representadas, digamos, con algunos ejemplos concretos, ¿no? Luego de hacer esa categorización, elaboramos esta suerte de infografías como una suerte de trípticos en donde a través de una suerte de paneles los instalamos
primero en la Universidad Católica, ¿no? Para dicha presentación contamos con el apoyo del Instituto Ribagüero, quien es el que, ¿cómo se llama?, controla el acervo documental. También contamos con el apoyo de la Dirección de los Asuntos Culturales de la Universidad Católica. Y bueno, para esta primera muestra con la Facultad de Estudios Generales Letras, ¿no? Por aquí tenemos, bueno, estas son algunas muestras de los paneles que se instalaron en la facultad. Claro, para los que somos de la Católica ya más o menos tenemos una idea, pero Generales Letras es como una suerte de facultad formativa, ¿no? Para los chicos que van a carrera de letras, por lo que nos permitió en esa primera muestra hacer esta suerte de conexión, ¿no? Entre lo que habíamos venido trabajando y los cursos de formación histórica para los estudiantes de la universidad, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, como se puede observar en estas fotografías, estas muestras primero estaban como instaladas para público en general, para los estudiantes de estudios generales letras, pero una segunda etapa, por decirlo así, que estaba dentro de esta primera muestra era vincularlo con los cursos de introducción a la historia del mundo contemporáneo, ¿no? Y claro, en ese tránsito también para el curso de historia del siglo XX. Así que esta muestra sirvió como modelo, ¿no? Muchos de los jefes de prácticas de aquel entonces utilizaron esta muestra como un modelo para que los estudiantes también se acercaran a cómo utilizar esta fuente visual para comprender lo que había pasado en Europa entre 1914 y 1918, ¿no? Fue la Primera Guerra Mundial, ¿no? Esa fue la primera parte de nuestro proyecto, del producto generado específico que vendría a ser la presentación aquí en las instalaciones de Estudios Generales Letras. Y en un segundo momento, ya con el apoyo más específico del Instituto Ribagüero, como mejor dicho, como una profundización de ese proyecto, hubo una muestra itinerante también bueno, en la sede del instituto, ¿no? A diferencia de la primera muestra, donde el público objetivo eran esencialmente estudiantes universitarios de primeros ciclos, en esta segunda exposición ya el público era mucho más amplio, ¿no? Turistas, académicos, estudiantes de universidades cercanas que están ahí en el centro de Lima. Y em, digamos que, claro, algo que me olvidaba comentar es que esta segunda muestra estaba muy vinculada también al éxito que tuvo la primera, ¿no? A la muy buena repercusión, al éxito que tuvo en los estudiantes, y debido a esa aceptación se instaló esta segunda muestra itinerante en el Instituto Ribagüero, ¿no? Aquí están algunos de los resultados, ¿no? De esa muestra. Esto vendrá a ser como el flyer que se elaboró para dicha presentación, ¿no? Sí, básicamente queríamos comentar ello, ¿sí? De mi parte, sería básicamente todo, ¿no? No sé si Patricio quisiera agregar algo, ¿no? Listo, ok. Muchas gracias por su atención y por la oportunidad de presentar este proyecto. Me parece que estaba muteada. Gracias, Patricio. Gracias, Fernando. Bueno, Diego, no sé, tenemos unos poquitos minutos. No sé si quisieras contar de tu artículo, aunque sea en 5, O en 3. o En 3. directamente damos el final. Eh, bueno, yo voy a hablar muy somerito de mi artículo, ¿no? Y quisiera retomar un poco la importancia de establecer caminos de difusión y de compartir y de devolución de las investigaciones que hacemos todas y todos sobre los productos culturales, sobre las obras artísticas que trabajamos, porque son importantes. Sobre todo para la sociedad, ¿no? Y en el sentido de tratar de justamente reconectar también a la academia con nuestros países. Esto es importante porque le da valor no solo a lo que hacemos, sino también le da valor a las relaciones que se entretejen con esto, ¿no? Lo que presentaron para mí Patricio y Fernando y todas y todos acá es una manifestación de estas formas de representar al mundo, pero que también nos ayudan a siempre estar interpelándonos sobre nuestras propias subjetividades y nuestra constitución como país y nuestras discusiones sobre esta palabra ideología también, ¿no? Y en ese sentido, mi reflexión sobre mi artículo era básicamente
este cuestionamiento que yo tenía sobre el cine sensorial dentro del campo de la antropología, en el cual abogaba por la construcción de sentido a partir de principalmente las imágenes y el sonido, pero no necesariamente el texto hablado. Y si bien es cierto para mí, desde mi mirada académica, desde mi formación, resulta ser pues sumamente atractivo, ¿no? Y potente por cómo lo interpreto, precisa siempre, desde una mirada más bien de los formalistas rusos, ¿no? Ya están un poco antiguos, pero siempre necesitas una mirada intertextual, algo que te ayude a conectar este producto audiovisual con un entorno lógico, un mundo, ¿no? Y en ese sentido, eh, siempre hay una crítica o han sido criticados ese tipo de piezas pensando en que justamente no llegan a conectar con las personas a las cuales deberíamos estar afectando también. Si tenemos un discurso en pro del medio ambiente y que critica la contaminación, también deberíamos tener ese discurso claramente definido para que esta crítica y la potencialidad de cambio sean no solo entendibles, sino adheridas, entendidas, incorporadas, ¿no? Y es, creo yo, una suerte de interés común del grupo, me parece. De repente estoy aventurándome demasiado al decirlo así. eh, pero que justamente por eso existen los congresos. Queremos compartir lo que estamos haciendo y queremos justamente que esto se dé a conocer y que se discuta y que se siga discutiendo, ¿no? Y bueno, me ha encantado que haya tanto trabajo sobre revisiones, cuestiones de revisión de memoria, de pasado, ¿no? Porque justamente esto está en constante y permanente cambio. Básicamente eso es así, todo resumido. Hablé de lo mío y hablé de todo lo que pude. Gracias, Bueno, Natalia. muchísimas gracias, Diego, por acompañarme también. Y bueno, damos entonces un cierre, pero no sin antes desearles feliz aniversario, porque hoy es el Día de la Independencia en Perú, recién acabo de enterarme, entonces el agradecimiento es doble, ¿no? Porque para que un feriado ustedes estén compartiendo esto, bueno, a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Entonces agradecemos principalmente eso, feliz aniversario de la independencia. Y me gustaría cerrar con un aplauso para todos y todos, que todos nos aplaudamos, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos formando parte de esta comunidad y todos estamos construyendo conocimiento en distintas etapas y procesos, pero todos estamos queriendo lo mismo. Muchísimas gracias a los participantes que están de forma oyente también. Y bueno, feliz día para todos y todas. Muchas Les gracias. agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias Natalia, Diego, gracias por la Muchas invitación. gracias. Hasta Gracias, luego. Natalia, Gracias a Diego, nos todas y vemos. todos. Adiós.